Continuamos viendo las bacterias carnívoras, nuevos virus y bacterias que amenazan a la humanidad y su salud, y también el SIDA, que continúa haciendo estragos y ante el cual nadie ha podido enfrentarse y no hay vacunas. Al mismo tiempo que todas estas cosas están convergiendo en un mismo punto, la Biblia nos advierte y nos alerta que también otra de las señales a través de las cuales nosotros podemos estar ciertos y seguros que ya esto se va a acabar muy pronto, es la unión de todas las religiones. La Biblia hace 2000 años, a través del apóstol Juan y a través del apóstol Pablo y a través de los seguidores de Cristo, y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, describiendo las características que marcarían y retratarían la última etapa de la humanidad. La Biblia, de una forma clara y precisa, describe que el mundo, en un hambre, en un anhelo por encontrar la paz, se va a voltear a las religiones y se van a unir budistas, maometanos, musulmanes, católicos, protestantes apóstatas, mormones, testigos de Jehová, ciencia cristiana, unitarismo, la iglesia griega ortodoxa, etcétera, etcétera, y todos van a levantar una bandera que va a decir para que haya paz en la humanidad. Este movimiento de unir a todas las religiones bajo la bandera de la paz se denomina actualmente con la palabra ecuménico. La palabra ecuménico o el ecumenismo es la agrupación de todas las creencias, de todas las fes, de todas las religiones bajo un líder, bajo un gobierno, bajo una bandera. A nosotros nos han llegado y nos continúan llegando cartas firmadas por pastores protestantes, por obispos católicos, de la Iglesia griega ortodoxa, de la Iglesia ortodoxa rusa, y todos estos hombres líderes nos invitan a que formemos parte de lo que se llama el Grupo o la Asociación Ecuménica Internacional. En 1963 se formó en México la Asociación Ecuménica para la Paz, Asociación Civil, incorporada a la Organización de las Naciones Unidas, y el 14 de enero de 1969 celebraron su primera reunión con diferentes líderes religiosos, donde se encontraban católicos, ortodoxos griegos, judíos, maometanos, budistas, Hare Krishna, etcétera, etcétera. El Papa Juan Pablo II es el primer papa en la historia de la Iglesia romana que asistió a un servicio religioso ortodoxo en Turquía con el patriarca ortodoxo Demetrio I, y dijo ahí: es mi firme convicción de continuar en la unificación de todas las religiones para un mejor acercamiento entre todos los hombres. No es hasta que las religiones se unan que el ser humano va a encontrar la paz. Al mismo tiempo, en Egipto, el presidente Anwar Sadat inició un proyecto de construcción de un gigantesco templo en el monte Sinaí para unir a todas las religiones, cristianos, judíos y musulmanes principalmente. Miles de mexicanos árabes que residen en México enviaron donaciones para este proyecto a la Embajada Árabe, localizada en Rubén Darío número 30, a la cuenta del Banco de México, número 9714-8, en la sucursal de Mariano Escobedo. Desde el año 1054, Roma había excomulgado a la Iglesia de Constantinopla, la Iglesia cristiana ortodoxa, y en enero de 1988, el Papa, otra vez Juan Pablo II, levantó esta excomunión al líder Atenágoras y le llamó hermano separado. En Italia se acaba de formar la Asociación Espiritual para la Unificación del Mundo Cristiano, cuyo principal objetivo es el siguiente, de acuerdo a su presidente: crear un mundo ideal a través de la nueva era y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra a través de la unificación de todas las religiones. Damas y caballeros, no cabe duda que el mundo continúa engañado. No cabe duda que es más fácil creer la mentira que la verdad,
Y aparentemente cualquier persona podría decir en esta mañana, ¿qué hay de malo en unirnos? ¿Cuál es el peligro en que todos los que creemos que hay un Dios, ya que todas las religiones llevan a Dios, eso dice la gente, ¿por qué no nos unimos todos? Y a través de un movimiento religioso o a través del ecumenismo podemos luchar en contra de los males de la sociedad. Una de las verdades más grandes que existen en la Biblia, una de las verdades más penetrantes, radicales, que podríamos llamar en la palabra de Dios, es que todas las religiones llevan al infierno. No es verdad, de acuerdo a la Biblia, que las religiones puedan salvar al hombre, ayudar al hombre o traer la paz. La Biblia es clarísima desde el Génesis hasta el Apocalipsis que no es verdad, no es correcto decir o creer la premisa, todas las religiones llevan a Dios. La Biblia dice claramente, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando la Biblia nos muestra que es Jesús el Hijo de Dios, ese que tienes en tu casa en un crucifijo, la Biblia llena de polvo que tienes arriba del piano, y las letanías que tú escuchas cada semana son totalmente sin valor y quedan invalidadas si tú nunca has comprendido lo que significa ser cristiano. Vamos pues en esta mañana a tratar el ecumenismo a la luz de la Biblia, o el ecumenismo de la Biblia, en 4 temas principales. Quiero en primer lugar mencionarles a ustedes cuál es el origen, de acuerdo a la Biblia, de todas las religiones. En segundo lugar, vamos a estudiar de una forma muy breve las principales premisas o creencias de los principales movimientos religiosos, y vamos a ver el unitarismo, la ciencia cristiana, las religiones orientales, el romanismo, el mormonismo y los testigos de Jehová. En tercer lugar, quiero presentarles a ustedes qué es el cristianismo bíblico y finalmente por qué el ecumenismo o la unión de todas las religiones no nos pueden salvar. Veamos pues en esta mañana, en primer lugar, el origen de las religiones. En el libro del Génesis, la palabra Génesis significa el principio o los orígenes. La Biblia describe cuando la primer pareja fue puesta en un lugar geográfico, en el espacio y en el tiempo. Ahora nosotros conocemos que el jardín del Edén no es un mito, no es ciencia ficción, no es algo que haya sido inventado. El jardín del Edén existió exactamente donde se encuentra actualmente el país de Irak, cerca del río Éufrates y el río Tigris, descritos aquí en la Biblia, y de acuerdo a la antropología y a la arqueología, todos los historiadores están de acuerdo en que la humanidad, la civilización, tuvo su inicio exactamente donde la Biblia lo dice, en el Medio Oriente. Ahí en las tierras de Sinar o las tierras de Babilonia tuvo su origen la civilización. Así que no estamos leyendo ficción ni cuentos de hadas, estamos basados y respaldados por la ciencia, la arqueología, la antropología, la historia, para que la Biblia pueda ser comprendida a la luz de los acontecimientos de toda la humanidad. La Biblia dice que cuando Dios colocó a la primer pareja ahí en el jardín del Edén, que significa lugar de descanso en el hebreo, Dios les había dicho que ellos no eran dioses, que tenían que respetar y no transgredir una línea de demarcación, una frontera que Dios le puso al ser humano, y le dijo, no quiero que traspases, ni te inclines, ni tampoco te introduzcas al mundo del ocultismo. No quiero que conozcan el mal. No tienen por qué meter la cabeza en el bote de la basura para comprobar que es basura. Sean sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. Sin embargo, vino el enemigo de nuestras almas, que es real, Satanás, el príncipe de las tinieblas, el cual la Biblia describe como un ángel hermosísimo, capacitado con poderes sobrenaturales para cegar el entendimiento de los seres humanos. Y este ángel se acerca a la primer pareja y les dice, no es verdad, ustedes pueden participar de esto y no morirán. Todo lo contrario, Dios les quiere ocultar parte de la verdad. Si ustedes transgreden, si ustedes cruzan la frontera que Dios les pintó, van entonces a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. La Biblia nos muestra
que Adán y Eva transgredieron. Esa transgresión, a la cual Shakespeare le llamó el defecto trágico, Carlos Marx la lucha de clases, Sigmund Freud le puso el medio ambiente, la Biblia le llama a esa transgresión el pecado. Pecado es transgredir lo que Dios ha marcado de no traspasar. Transgredir es ir más allá de lo que Dios nos ha permitido. Transgresión es ir en contra de la voluntad revelada de Dios. El ser humano no fue creado un robot. Adán y Eva tenían la capacidad de poder manifestar su voluntad, su libre albedrío. Esta es la característica más grande que tenemos delante de Dios. Somos seres pensantes, racionales, que podemos tomar decisiones morales. Y si nosotros no tuviésemos esta capacidad de escoger entre el bien y entre el mal, seríamos guiados únicamente, igual que los animales, por instintos. Sin embargo, el ser humano no es guiado solamente por instintos. Dios ha puesto entre nosotros su imagen y semejanza, a diferencia de los animales. Y tenemos pues la responsabilidad delante de Dios de escoger entre el bien y entre el mal. La Biblia dice que en el momento en que los seres humanos transgredieron, rebasaron, pecaron en contra de Dios, lo primero, dice Génesis 3, del versículo 6 al 7, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, vean la primera reacción de los humanos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando la primer pareja de humanos transgredió las leyes de Dios, en ese momento, antes no se habían dado cuenta que estaban desnudos. Físicamente, se llama el estado de la inocencia. Es igual a 2 niños de 3 años de edad que los metes a la tina y ninguno se avergüenza de sus órganos sexuales. Pero esos niños tienen 8 o 10 años de edad y ya comienzan a esconderse, a taparse, las niñas a cubrirse, ya no quiere que lo vea el hermanito se esconde, porque ya no están en el estado de inocencia, han crecido a un estado de conciencia. ¿Quién les da esa conciencia que hay que ocultarnos, que es pecado, que es esto y que es el otro? La Biblia nos muestra la naturaleza caída que heredamos de Adán y de Eva. Pero lo interesante es que precisamente las religiones, la Biblia nos enseña que es el intento del ser humano de cubrir su desnudez delante de Dios a través de buenas obras y sacrificios. Desde la caída del huerto del Edén hasta 1994, todos los seres humanos, la Biblia dice, tienen conciencia de su desnudez delante de un Dios santo. Y como consecuencia, no importa que sean ateos o que sea el jefe de la policía más perverso o el presidente más perverso, todos los seres humanos, de una u otra forma, llega la Navidad y regalan dinero. Y construyen un asilo para los niños pobres y un convento para las monjas. De una forma, el ser humano, dice la Biblia, quiere lavarse, quiere cubrirse, quiere esconder lo malo que es delante de la santidad de Dios. La Biblia nos muestra que Dios entonces le dijo a Adán y Eva, esa hoja con la que ustedes se han cubierto es su propia justicia. Ustedes no podrán cubrir su pecado porque yo soy el que voy a enseñarles cómo se cubre el pecado. Entonces el ser humano entendió, Adán y Eva entendieron de que la única forma en la que el ser humano podría ser cubierto de su pecado delante de un Dios santo, dice el versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos pues lo siguiente, es Dios el que inicia la cubierta del ser humano. Es Dios el que provee y el que manufactura la cubierta del ser humano. Y vemos en el versículo 21 el primer mensaje del Evangelio de Jesucristo descrito en símbolos. Dios es el que salva y el que perdona los pecados, no los hombres. Número 2. Dios es el único que te puede cubrir a ti y a mí de todos tus pecados.
Y número 3, Dios establece en la Biblia que la única forma en la que podemos ser cubiertos, perdonados de nuestros pecados, es mediante el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La Biblia dice, puedes ir a la villa las veces que quieras, puedes cortarte la cola de caballo las veces que quieras, puedes ayunar durante 40 días las veces que quieras, puedes regalar todo tu dinero, puedes hacer votos de pobreza, puedes hacer votos de castidad. Todo lo que hagas no puede cubrir tu pecado, son hojas de higuera. Pero mire, Señor, yo soy católico, tienes una hoja de higuera. Soy protestante, tienes una hoja de higuera. Yo practico las buenas obras y voy a hospitales, hojas de higuera. Mientras Dios no te cubra y tú no aceptes los términos que Dios ha establecido para cubrirte, estás intentando salvarte tú de acuerdo a tus propias obras. Y la salvación, la Biblia dice, y es el único libro, lo vamos a ver en comparación con todos los libros sagrados y todos los sistemas de pensamiento, la Biblia es el único libro que nos dice, la salvación no se puede ganar, es un don de Dios, es por la gracia de Dios en la muerte de su Hijo Jesucristo. Ahora veamos que la Biblia nos muestra a continuación también que la religión pues nació con Caín. Adán y Eva entendieron el plan de Dios. Ustedes no traten de cubrirse, yo soy el que los voy a cubrir a través de la muerte de un sustituto y mediante el derramamiento de sangre. Adán y Eva tuvieron a 2 hijos, Caín y Abel, y les enseñaron lo que Dios les había enseñado. Y llegó un día en que Dios probó la fe de Caín y de Abel y les dijo, tráiganme un sacrificio. La Biblia relata esta historia en el capítulo 4 del Génesis. Llega Abel y le ofrece a Dios lo mejor del ganado, o sea, la muerte de un sustituto mediante el derramamiento de sangre. Llega Caín y le trae una ofrenda de la tierra. Y pasa algo interesante al inicio de las Sagradas Escrituras. Dios le dice a Caín, no quiero tu ofrenda. Y Dios le dice a Abel, gracias por tu ofrenda. ¿Por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín? El capítulo 11 de los Hebreos, versículo 4 en adelante, nos describe que Caín venía y se acercaba a Dios en sus propios términos, como él pensaba y él creía que podía salvarse, cuando ya sus padres le habían enseñado que no podía él salvarse por sus buenas obras, ni por sacramentos, ni por peregrinaciones, ni por santos óleos, sino mediante la sangre de Cristo. Entonces Caín se ensaña, se enoja y mata a su hermano, y de Caín a nuestros días la historia de las religiones es que en el nombre de Dios han matado a la gente. Yo recuerdo antes de que fuera cristiano y abrazara el cristianismo, crecí también y me eduqué en colegios lasallistas hasta el 3er semestre de mi carrera universitaria. Estudié preparatoria, secundaria y primaria en colegios lasallistas. Y recuerdo que constantemente nos enseñaban y nos mostraban que teníamos que hacer esto, teníamos que hacer aquello, y reconozco, le doy gracias a Dios por los maestros tan excepcionales que tuve. Académicamente es una escuela maravillosa, pero espiritualmente no nos enseñaron nunca la verdad de la Biblia. Y a través del crecimiento de las religiones pudimos comprender de que realmente el problema no es no creer en Dios, sino necesitamos creer al Dios verdadero. Tú puedes decirme, bueno, yo siempre he creído en Dios y siempre he creído en Cristo. Quiero demostrarte en esta mañana que el Dios en que tú has creído y el Cristo en que tú has creído no es el Dios de la Biblia ni el Cristo de la Biblia. Es un Dios y un Cristo resultado de tu propia imaginación. Dios nos da la Biblia para revelarnos exactamente cómo es Él y para que le aceptemos o lo rechacemos. De esto dependerá nuestro destino eterno. Caín es el padre de todas las religiones. Las religiones a través de la historia, la Inquisición con el señor Torquemada en España, la guerra de los cruzados, los cristeros en México, es increíble lo que los hombres han hecho en el nombre de Dios. Yo recuerdo hace algunos años que me enfrenté a un grupo de judíos y me decían los judíos, ustedes son nuestros enemigos,
¿Cómo que nosotros somos nuestros enemigos? Si nosotros creemos en Romanos 9, 10 y 11, que Dios tiene un plan para ustedes y que nosotros estamos tratando de evangelizarlos a ustedes para que ustedes puedan venir a Jesucristo. Ustedes son nuestros enemigos. Y nos contestaron, en tiempo de Adolfo Hitler, la ayuda más grande que Hitler tuvo fue del Vaticano. Los 6 millones de judíos que fueron masacrados y cremados en los hornos de Alemania, en Múnich, en Auschwitz y en todos los demás lugares, fueron hechos en el nombre y con el apoyo de la religión de Dios. Los muertos que murieron, los 5 millones de muertos en Europa, a través de la persecución de la Inquisición, que los quemaban vivos, los destazaban, los abrían en cruz, los crucificaban, los echaban en su excremento, fueron hechos en el nombre de Dios. Las cruzadas, el movimiento que mandaron a Jerusalén para luchar en contra de los moros y de los musulmanes en España, fueron hechos en el nombre de Dios y mataron judíos, mataron cristianos, mataron niños, mataron bebés en el nombre de Dios. Esto no es el cristianismo, esto es la religión usando el nombre de Cristo. En primer lugar, nosotros tenemos en la historia de las religiones las más actuales de nuestra época o del siglo XX. Por ejemplo, tenemos el unitarismo. El unitarismo fue fundado por Charles y Milton Fillmore. Se llamó en 1889 el pensamiento moderno. El pensamiento de la ciencia cristiana se le cambió en 1890. La palabra pensamiento solamente en 1891 y finalmente se llamó Unity o unitarismo en 1895. ¿Qué cosa cree el unitarismo? Yo me he encontrado cantidad de gente que me dice, señor Alducin, yo soy cristiana. Ah, ¿sí? ¿Y usted qué es lo que cree? Yo soy unitaria. Y tenemos la Biblia y leemos la Biblia. Si tú perteneces al unitarismo, escucha lo que se dice acerca de la Biblia, de Dios, de Cristo y de la salvación. Dice que la Biblia es el pensamiento de Dios expresado en ideas creativas. La Biblia, dice el libro Declaración de Fe, parte 27, hoja 7 de Unity. La Biblia es un testimonio de los hombres que aprendieron el conocimiento divino, pero no debe ser tomada como la autoridad final. De Dios, la doctrina del unitarismo es similar al de la ciencia cristiana que vamos a ver a continuación. Dicen de Dios, Dios es un ser impersonal. Milton, la fundadora del unitarismo, dijo, Dios no es ni hombre ni mujer, es solamente un principio impersonal. Libro, ¿Cómo dejar que Dios te ayude?, en 1956, página 25. También dicen, Dios es todo y todo es Dios. O sea, son panteístas. Revista Unity, agosto de 1974, página 40. De Jesucristo, el unitarismo dicen que es una persona común y corriente. Debemos seguir el ejemplo de Cristo y llegar a ser como Él, pues todos tenemos a Cristo en el corazón. Cristo y Jesús son dos personas totalmente diferentes. Revista Unity, volumen 57, número 5464, página 8. Y finalmente dicen de la salvación. La salvación no es necesaria, no hay pecado, no existe la enfermedad, ni tampoco la muerte. Todo es un mundo irreal. Unity, número 5, página 403. Sin embargo, estas personas te las encuentras en el metro, en Sanborns, en Vips, y tienen la Biblia debajo del brazo, sin saber lo que la Biblia dice y sin darse cuenta que las creencias y el sistema que han abrazado es antagónico totalmente a la palabra de Dios. Veamos ahora la ciencia cristiana. En Estados Unidos, por todos lados, existe un templo de la ciencia cristiana fundada por Mary Baker Eddy, nacida en New Hampshire, Bow, en 1821. En 1875, la obra Ciencia y Salud fue publicada y ella dijo que la había escrito bajo guía de espíritus ocultos. El Manual de la Iglesia de la Ciencia Cristiana fue publicado en 1895. ¿Qué cree la ciencia cristiana respecto a la Biblia? Mary Baker Eddy dijo que reconocía que la Biblia era un libro con autoridad. Pero ella dijo en su libro Escritos Varios, 1833 al 96, en la página 170, el material de la Biblia no es más importante para nuestro bienestar y salud espiritual que la historia de América o de Europa. Y acerca de su libro Ciencia y Salud, que es la Biblia de la ciencia cristiana, escribió,
El libro La Ciencia y Salud es la voz de la verdad para esta época y es la verdad incontaminada por las hipótesis humanas. De Dios, Mary Baker dijo, Dios es un eterno principio. Dios no es un Dios panteísta, sino es el todo divino que está en todo y en todos. Vemos nosotros que esta mujer, todo lo que predicaba era una contradicción porque estaba hablando de que la creencia en Dios es panteísta, asimilando las doctrinas orientales. Y finalmente, respecto a la salvación, la ciencia cristiana dice en el libro Ciencia y Salud, en la página 593, versículos del 20 al 22, la vida, la verdad y el amor están demostradas como las cosas supremas sobre cualquier cosa. El pecado, la enfermedad y la muerte son destruidos porque no existen. La ciencia cristiana dice que el pecado no existe como tal y la salvación bíblica no es necesaria. No es necesaria la muerte de un Salvador en una cruz. Tenemos ahora nosotros los pensamientos orientales. Hace 4 años el Dalai Lama visitó al Papa y le dijo que él era Dios. Hace poco se acaban de unir en un grupo ecuménico cerca de Roma, maometanos, budistas, lamas, tibetanos, Hare Krishna, y todos levantaron las manos, se unieron de las manos y dijeron que creían en el mismo Dios. Es cierto que podemos nosotros unirnos a los maometanos, a los musulmanes, a los budistas, a los zen Buda y a todos los filósofos y gurús que dicen que en nuestro Cristo es el Cristo de ellos y nuestro Dios es su Dios. La Biblia dice es un engaño. ¿Qué cosa opinan los filósofos orientales, los gurús y todos los tibetanos, todos los budistas, todos los que seguían a Mahatma Gandhi y todos los que tienen un gurú? El Maharishi Mahesh Yogi, en su libro Meditación Trascendental, dice, todos nosotros somos 100% divinos. Conscientemente o no conscientemente, no lo sabemos y por esta ignorancia sufrimos en el nivel consciente. En el nivel de la conciencia trascendental, ya somos divinos. El maestro Zen, Yun Man, dijo, si tú quieres la pura verdad, no te preocupes por el bien o por el mal. El conflicto entre el bien y el mal es la enfermedad de la muerte. Estamos enfermos de la mente. El Zen budismo proclama y entrona el ego como la más alta autoridad. El yoga proclama la divinidad esencial de nuestra propia naturaleza y la no necesidad de pedir perdón a nadie. El hinduismo, cuando dicen que Dios es el poder más grande en el universo, también agregan, pero el hombre es realmente Dios. Vemos pues que todos los filósofos orientales, todos los budistas, los que practican el Zen, el yoga, la meditación trascendental, tienen la misma o el mismo común denominador. ¿Qué cosa dicen todos los filósofos budistas, tibetanos y lamas de la persona de Cristo? Vamos a oír las opiniones de los gurús más importantes de nuestra época. Hare Krishna dijo, Jesús es el Hijo de la suprema y absoluta verdad, y Krishna es el Padre y la fuente de toda la creación. Para los Hare Krishna, Krishna es el papá de Jesucristo. El Maharishi Mahesh Yogi dijo, no creo que Cristo ni siquiera jamás haya sufrido en la cruz. El mensaje de Cristo ha sido un mensaje del éxtasis total. Y finalmente, el gurú Maharaj dice, Jesús vive, Krishna vive, Buda vive, y estos tres unidos son un solo poder. Cuando este poder sea soltado, todo lo que es malo en el mundo será abolido. ¿Cómo es posible de que estos hombres digan que somos iguales los cristianos y que creemos iguales a ellos? Damas y caballeros, por la simple y sencilla razón que el mismo Adolfo Hitler dijo que él era cristiano. ¿Sabían ustedes que Hitler decía que él creía en Dios y en la palabra de Dios y en la Biblia? Y usaba versículos de la Biblia como, y Dios persiguió a los judíos, y los judíos intentaron matarle, y Hitler comenzó a creer él mismo que le estaba haciendo un favor al cristianismo al matar a los que según él habían crucificado a Jesucristo, la raza judía. Este es el engaño de Hitler, de los gurús, de los maharashis, de los lamas, de los tibetanos y de miles
y millones de mexicanos en México, en Centro y en Sudamérica. No entienden qué es el cristianismo y todo lo convierten y lo unen al cristianismo. ¿De dónde sacaron esta información acerca de Cristo todos los gurús, los tibetanos y los budistas? Vamos a observar que todos los místicos orientales dicen creer en Cristo, pero la pregunta es ¿en cuál Cristo? Muchas opiniones prevalecen en los círculos místicos, provienen de una biografía fabricada por un hombre llamado Levi Dowling, llamada El Evangelio Acuario de Jesús el Cristo. De acuerdo a este libro, Cristo fue un gurú. Obtuvo su sabiduría y conocimiento en la India, en el Nepal y en el Tíbet y en Grecia, y cuando regresó a Palestina, regresó como el maestro de los maestros yogis y gurús. Este es el concepto que todos los filósofos tienen en el Oriente acerca de la persona de Cristo. ¿Podemos nosotros unirnos a ellos? Sí, para compartirles a Cristo, pero no para evangelizar al mundo, ni para decirles, juntos alcanzamos el mundo. El mensaje de los filósofos orientales, el mensaje del unitarismo, el mensaje de la ciencia cristiana, no es el Evangelio de Jesucristo, por lo tanto, no pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Que hay que amarlos, sí, que hay que respetarlos también, pero no podemos unirnos con ellos y decir, juntos llevemos al mundo a Dios, porque el mensaje que ellos están propagando es veneno sintético. Tenemos en cuarto lugar el catolicismo romano. La Iglesia Católica Apostólica y Romana dice lo siguiente, de acuerdo al Segundo Concilio de Trento: las tradiciones tienen la misma autoridad que la Biblia, la palabra de Dios. En segundo lugar, está establecido ex cátedra que la salvación del alma humana es por la impartición de los santos y sagrados sacramentos. Y en tercer lugar, María, la Madre Santa de Jesucristo, es corredentora con Cristo. María también puede salvar a los seres humanos. En quinto lugar tenemos el mormonismo. Los mormones dicen en su libro Doctrinas y Convenios y en la Perla del Gran Precio que tienen la misma autoridad que la palabra de Dios. Los mormones enseñan que algún día todos nosotros vamos a ser dioses, que Adán y Eva eran dioses en el jardín del Edén. Y finalmente, la secta de los testigos de Jehová, que van de casa en casa invitando a la gente a leer la Biblia cuando ellos mismos no creen en la vida eterna, no creen en la salvación por la gracia de Cristo, no creen que Cristo es Dios. La Biblia de los testigos de Jehová, que se llama la versión del Nuevo Mundo, dice así: Cristo fue un, artículo indeterminado, un Dios, pero no es Dios en la carne. En segundo lugar, los testigos de Jehová enseñan que la salvación es por obras. Por eso van de casa en casa diciendo a la gente, usted tiene que unirse al grupo de testigos de Jehová, porque la salvación es haciendo buenas obras. En tercer lugar, los testigos de Jehová niegan que existe el infierno. Y en cuarto lugar, enseñan que solo 144,000 personas se pueden salvar. Ellos son más de 7 millones en el mundo. Siempre que van a mi casa les pregunto que si ellos pertenecen a los 144,000, porque ni siquiera ellos saben quiénes se van a salvar. Damas y caballeros, Jesucristo dijo, el día que conozcan la verdad los hará libres. Tú tienes la culpa de tu ignorancia, tú tienes la culpa de estar en un grupo sectario, tú tienes la culpa de haber caído en el ocultismo, en la brujería, y tener aquí a María, a San Juan Crisóstomo, a Gabriel, a Cristo, a San José y a todos los santos con todos los ídolos. Tú tienes la culpa porque no has querido investigar la palabra de Dios. Y si no tenías la culpa y eras sincero pero ignorante, en esta mañana vas a ser delante de Dios responsable. Porque la Biblia nos muestra que el cristianismo es una versión total y diametralmente opuesta a lo que comúnmente se ha enseñado a través de los periódicos, de las revistas, de la televisión, de los libros de Sanborns y de las películas y las telenovelas. El cristianismo es lo siguiente: una persona cristiana no es la que fue bautizada de niño, ni la que hizo la confirmación, ni la que le han puesto los sacramentos, ni asiste a una iglesia, ni a las peregrinaciones. Una persona cristiana no es la que está debajo de un templo, llámese bautista, o metodista, o presbiteriano, el título que sea. Una persona que es cristiana es una persona que tiene dentro de su alma al Espíritu Santo. El libro de Romanos 8:4 dice, y versículo 9, el que no tiene a Cristo no tiene al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no tiene a Cristo.
Ser cristiano no es haber heredado, pues mi tío fue el obispo y me puso la foto del Papa y me bautizaron. Dios no tiene nietos, ni sobrinos, ni tampoco es padrino de nadie. Dios solo tiene hijos. Juan 1:2. A todos los que le recibieron, Dios nos da un privilegio, un poder, una potestad de ser llamados hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. El ser hijo de Dios es un privilegio que Dios le concede no a quienes le cayeron bien, sino a aquellos que han creído que Jesús pagó y nos cubrió de nuestra desnudez espiritual con su muerte, su sacrificio y la sangre en el Calvario. Si tú crees que Jesucristo es un gurú, no eres cristiano. Si tú crees en Cristo como un personaje histórico, tienes un conocimiento intelectual. Pero si tú crees que Él es tu Salvador y que fuera de Él no hay salvación, haz lo que hagas. Te pongan los santos solos antes de morir, no te los pongan. Sin Cristo te vas a condenar eternamente. Aunque tengas la Biblia y el Cristo en tu casa, si tú no tienes una relación personal, viva, dinámica y orgánica, diaria con el Hijo de Dios, no eres cristiano. Jesús dijo que cuando Él venga, muchos le van a llamar, Señor, Señor. Y Él les contestará, ¿por qué me llamáis Señor cuando nunca hicisteis mi voluntad? ¿Por qué no hiciste su voluntad? Porque no conocías la Biblia. Jesús dijo, el día que conozcas la verdad te hará libre. Y dice Juan 17, santifícalos en tu palabra es verdad. El cristianismo, pues, no es simplemente haber sido bautizado, pertenecer a una religión o ir una vez al año al Vaticano. No es ser miembro de una iglesia o religión, sino ser miembro del cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:27, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia de Cristo es invisible, es mística. Hay muchas construcciones que les ponen católico romano, griego ortodoxo, bautista, metodista, presbiteriano, vida nueva para México, y el hecho que tú vayas a cualquier edificio con tal o cual etiqueta no te hace cristiano. Tú necesitas una conversión, un cambio interior de vida, una revolución dentro de tu ser, que te quite las vendas y que veas a Jesucristo cara a cara en el Espíritu para que sepas y entiendas qué es ser cristiano. Finalmente, el ser cristiano no es por tradición. La religión no se hereda. El que hereda es la persona que es religiosa. El cristiano es alguien que se ha convertido de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, de servir a los ídolos al Dios vivo y verdadero. La conversión es un cambio de vida, es una media vuelta en tu vida, del pecado a la santidad, de la rebelión y la soberbia a la sumisión a Dios. Si tú profesas una religión y te dices ser llamado cristiano y no hay un cambio en tu vida y en tu corazón, ¿de qué te sirve tu religión? ¿De qué te sirve seguirte llamando cristiano? Y finalmente, la persona que es cristiana es una persona que vive con conciencia del pecado. El cristiano le llama pecado a lo que Dios le llama pecado, no a lo que la prensa le llama pecado, o a lo que el psicólogo le llama pecado, o lo que la doctora corazón le llama pecado. La Biblia nos muestra que la convicción de pecado solo la puede producir el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 14 y en Juan 16, cuando el Espíritu venga, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es la que fue hecha como base para perdonar nuestros pecados. Damas y caballeros, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, si la sangre de Cristo no nos hubiera limpiado de todos nuestros pecados, tú y yo estaríamos totalmente perdidos. Tu bautismo, tu confirmación, tus santos óleos, tu escapulario, tu rosario, nada te servirá. Solo la sangre de Cristo hace remisión de pecados. Y finalmente, el cristiano es la persona que cree que la Biblia es la revelación infalible, inerrante de Dios, y que solo en ella puedes encontrar la vida eterna. Tú no puedes ser cristiano y ser masón. Tú no puedes ser cristiano y estudiar dianética. Tú no puedes ser cristiano y estar en la metafísica. Tú no puedes ser cristiano e irte a las clases de yoga Chapultepec. Tú no puedes ser cristiano y estar en el Unity o en la ciencia cristiana. Tú no puedes ser cristiano y ser comunista. Esto es el cómo. Es lo que propagaron hace poco un obispo en Chiapas, que él es cristiano, pero al mismo tiempo él cree que Marx y Cristo son iguales.
Y todo esto es el resultado de ignorar las Escrituras, ignorar la Biblia. Y miles de gentes que comienzan a seguir a estas personas, Jesús les llamó guías de ciegos. Porque en el hoyo en que caen, hacen que la gente caiga, y ustedes no entran, ni tampoco dejan entrar al reino de los cielos. Ocultando la verdad a la raza humana, ¿por qué? Por la falta de convicción y conocimiento de la palabra de Dios. Tú no puedes decir, yo soy cristiano, pero creo que algunas partes de la Biblia son inspiradas, o crees que toda la Biblia es inspirada, que no hay errores en la Biblia, y que los supuestos errores son el resultado de tu mente intelectual y de personas aberrantes, indoctas e inconstantes, que tuercen la Biblia, porque si tú tienes al Espíritu Santo, tú sabes en tu corazón que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Un jesuita que se acercó y me dice, yo soy cristiano desde niño, estoy con los jesuitas desde los 14 años de edad, pero nada más creo en los evangelios. Y le enseñó en Lucas, capítulo 23, donde Jesús dice a los discípulos en el camino de Maús, oh tardos y ciegos para conocer las verdades que está escrito de mí en Moisés, en los Salmos y en los profetas del Antiguo Testamento. Yo le mostré a este hombre religioso. Cristo dice en los evangelios que todo el Pentateuco es inspirado por Dios. ¿Cómo me dice usted que solo cree en los evangelios cuando el Cristo mismo dijo, Juan 5:39, escudriñen la Biblia, porque en ella, en toda la Biblia, se encuentra la verdad de Dios? Tenemos que comprender qué es el cristianismo y tenemos que concluir que nosotros debemos conocer la verdad. ¿Por qué finalmente en esta mañana las religiones no pueden salvar? La diferencia principal entre la Biblia y todas las religiones, llámese catolicismo romano, unitarismo, ciencia cristiana, gurús, Dalai Lama, budistas, todas tienen la misma característica. La Biblia es peculiar, individual, totalmente diferente a todos los sistemas humanos. Todos los sistemas humanos creen en la salvación por las obras. Esta es la diferencia. La Biblia es la única revelación de Dios dada a los hombres, donde Dios se vuelca totalmente en la persona de Cristo, donde Dios se vacía a sí mismo, donde Dios se ofrece a sí mismo y donde Él baja del cielo a la tierra a caminar entre nosotros en la persona de Jesucristo, revelarnos la verdadera verdad, la verdadera filosofía, el verdadero origen de donde provenimos y mostrarnos el único camino a la vida eterna y la única verdad que existe del universo. En Cristo están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Y la Biblia contiene, no solamente contiene, la Biblia es la palabra verdadera, infalible de Dios. La diferencia entre todas las religiones y sectas y el cristianismo radica en que todas las religiones, repito, ofrecen la salvación a través de sacramentos, buenas obras, sacrificios, peregrinaciones, santos óleos, etcétera, etcétera. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe, porque esto es don de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecamos y estamos todos destituidos de la gracia y de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, gratis, por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. El ladrón junto a la cruz del Calvario no se bautizó, ni tuvo tiempo de ir a Jerusalén a peregrinar. Era un ladrón, secuestrador, asaltante, asesino, parrandero, borracho y jugador. Y ese hombre junto a la cruz del Calvario volteó. No podía bajarse, la cruz estaba totalmente traspasado y le dijo a Cristo, acuérdate, Señor, de mí cuando vengas en tu reino. Él creyó que él era el Mesías, creyó en la resurrección de los muertos y Jesús se volteó y le dijo, hoy estarás conmigo si primero te bautizas. Eso le dijo, hoy estarás conmigo después de que regreses de la villa. Hoy estarás conmigo después de que hagas eso. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo me imagino a todos los fariseos al pie de la cruz, oyendo eso, pero ¿cómo si nosotros tenemos años que comulgamos y hacemos esto y no somos buenos y tú a él nada más así le perdonas? Así, no por así nada más, sino por su sangre preciosa. Porque la sangre de Cristo fue suficiente. Nadie hubiera podido hacer las suficientes buenas obras para decir, me he ganado el cielo. Me merezco el cielo. Entonces, si así fuera, la segunda pregunta es, si las religiones salvan, ¿por qué murió Jesucristo? Si las religiones llevan a Dios, ¿por qué el sacrificio, la sangre, los sufrimientos tan indescriptibles del Hijo de Dios? Dios nos hubiera dicho, mijitos, pórtense bien nada más. Llévela, cada quien pertenezca a una religión y al final nos vemos. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
La Biblia dice en Juan 14:6, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Hechos 4:12 la Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. En 1 Timoteo 2:5 la Biblia dice, hay un solo mediador. Y está en tu Biblia católica, en tu Biblia mormona, en tu Biblia Testigos de Jehová y en tu Biblia protestante. En todas las Biblias dice lo mismo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. O Cristo es la verdad y la Biblia dice la verdad, o todas las religiones llevan a Dios. No es la unión de las religiones la solución, sino creer la verdad de Dios. No es solamente la verdad la que nos salva, sino el amor por la verdad. Aunque podamos unir las religiones del mundo, solamente van a guiar a la humanidad a un pozo mucho más grande que ha fabricado el ecumenismo, engañando a la gente que como Cristo dijo, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, así nos unamos todos. Un momento, Juan 17:21 fue dicho a los cristianos discípulos de Jesucristo. Sí es verdad que Dios quiere que nos unamos todos los que estamos bajo la sangre de Cristo. Y es una vergüenza que entre nosotros haya divisiones y que entre iglesias llamadas cristianas levanten hombres la espada en contra de sus hermanos. Eso sí es causa de vergüenza, la causa de Cristo. Pero no podemos llamar hermanos a los tibetanos, a los budistas y a las personas que profesan lo contrario a las enseñanzas de la palabra de Dios. Si nosotros nos unimos los que creemos que la sangre de Cristo nos salva, no importa que te llames metodista o bautista o Vía Nueva para México, lo que sea, podremos verdaderamente, por el amor que nos tengamos, demostrarle al mundo que somos hijos de Dios. Es tiempo de amarnos, es tiempo de perdonarnos, es tiempo de entender que no es nuestra lucha contra sangre y carne, no es entre nosotros la lucha, es contra huestes espirituales de maldad que nos pican entre nosotros para destruir y dividir la casa de Dios. Pero Jesús dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia va a triunfar, el evangelio va a triunfar, va a venir la persecución, pero algún día estaremos en su presencia y sabremos y conoceremos que verdaderamente Jesucristo era, es y será el Hijo eterno de Dios. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana entregarle su vida hoy, en este momento, a Jesucristo? No te invito a que vengas a ninguna religión. Vía Nueva para México es una asociación que solamente difunde la Biblia. No somos una religión, no somos una iglesia, somos una organización con la carga de comunicar las verdades de la palabra de Dios. Ven a la cruz del Calvario en esta mañana. A lo mejor eres católico, a lo mejor eres protestante, a lo mejor eres mormón, a lo mejor eres gurú, a lo mejor eres y estudias la metafísica o también vas en camino a ser lama. Sin embargo, en esta mañana Dios te dice, ven a la cruz, déjame cubrirte, estás desnudo delante de mí y si tú mueres desnudo, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Les pido a todos que por unos instantes inclinemos nuestra cabeza. Señor, en esta mañana te damos tantas gracias por la Biblia. Un libro que fue prohibido más de 18 siglos. Prohibido porque nadie lo podía leer, porque nos habían enseñado que no lo entendíamos, que solo ciertas personas lo podrían interpretar. Pero al abrir este maravilloso libro, nos damos cuenta por qué se ocultó y por qué, por haberse ocultado, se introdujeron tantas herejías, tantas tradiciones, tantas mentiras en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Tu Hijo Jesús lo dijo él mismo, vendrá el día y la hora cuando los persigan en el nombre de mi Padre. Oh Señor, te damos las gracias, porque en esta mañana tu Espíritu está aquí en medio, iluminando, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, los corazones de muchas personas que son sinceras y te han buscado equivocadamente. En esta mañana en que tú has abierto con el poder de tu Espíritu y de la Biblia la mente de estos hijos tuyos e hijas tuyas, impárteles ahora, Señor, tu amor. Abrázalos, Señor, en este momento, que ellos sientan el calor de tu paz, de tu perdón. Oh, Señor, hazme sentir que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa lo que hayas hecho,
No importa los pecados que hayas cometido, en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. En esta mañana ábrele tu corazón y ahí desde tu lugar, dile sinceramente: mi Señor y mi Dios, en esta mañana me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi ignorancia, de mi orgullo religioso, de mi soberbia intelectual. Ahora creo con todo mi corazón que Cristo no fue solo un personaje histórico o uno de los más grandes iluminados. Ahora he comprendido que Él eras tú, Señor, eras tú en la carne, muriendo y pagando en esa cruz, cubriéndome con tu sangre preciosa para que yo pudiera ser salvo de toda maldad. Señor Jesús, perdóname. Creo que tú pagaste en mi lugar y que si tú no hubieras muerto en mi lugar, yo nunca hubiera podido hacer las suficientes obras o sacrificios para saberme perdonar. Ahora confío totalmente en tu sacrificio perfecto, hecho una vez para siempre por todos los santificados. Te recibo en mi corazón, porque creo que también a los 3 días volviste a vivir. Te levantaste de los muertos y venciste la muerte y el pecado y a Satanás para hacerme libre y confiar en ti. Quiero confiar en ti, seguirte con todo mi corazón, y te pido en esta mañana que me muestres la verdad, que me hagas la persona que tú quieres que yo sea, y te pido, Señor, que me fortalezcas para vivir para ti el resto de los días que me quedan en este planeta, en el nombre de Jesús. Amén.